Un corazón penitente, el mejor regalo de Año Nuevo. Lucas 13:3. Si no os arrepentís, todos perecéis igualmente. Cuando consideramos cuán atroces y agravantes son nuestras ofensas a los ojos de un Dios justo y santo, que hace caer su ira sobre nuestras cabezas y nos ocasiona vivir bajo su indignación, ¿cómo deberíamos por ello disuadirnos del mal, o al menos comprometernos a estudiar para arrepentirnos del mismo y no volver a cometerlo? Pero el hombre es tan inconsciente de un estado eterno y tiene tan poca consideración del bienestar de su alma inmortal, que puede pecar sin ningún pensamiento de que debe dar cuenta de sus acciones en el día del juicio. O si a veces tiene algunas reflexiones sobre su comportamiento, no lo lleva a un verdadero arrepentimiento, pues por un corto de tiempo puede ser que se abstenga de caer en algunos pecados graves que había cometido últimamente, pero luego, cuando la tentación viene de nuevo con poder, se deja llevar por la lujuria, y así sigue otra vez haciendo promesa, y tan pronto como la hace la rompe, tan rápido como las ha hecho. Esto es altamente ofensivo a Dios, es burlarse de Él. Hermanos míos, cuando se nos conceda la gracia de arrepentirnos de verdad, nos volveremos enteramente a Dios. Y permítame que le suplique que se arrepienta de sus pecados, porque se acerca el tiempo en que no tendrá ni tiempo ni llamamiento para arrepentirse. Os aseguro que no hay ninguno en la tumba a donde vamos. Pero no tengáis miedo, porque Dios recibe a menudo al mayor pecador a misericordia por los méritos de Cristo Jesús. Esto engrandece las riquezas de su gracia gratuita, y debe ser un estímulo para vosotros, que sois grandes y notorios pecadores, para que os arrepintáis, porque Él tendrá misericordia de vosotros, si por medio de Cristo os volvéis a Él. El apóstol Pablo fue un ejemplo eminente de esto. Habla de sí mismo como el primero de los pecadores, y declara cómo Dios tuvo misericordia de él. Cristo ama mostrar misericordia a los pecadores, y si te arrepientes, tendrá misericordia de ti. Pero como ninguna palabra es más equívoca que la del arrepentimiento, voy a mostrarle en el primer lugar cuál es la naturaleza del arrepentimiento. Y en el segundo lugar voy a considerar las diversas partes y causas del arrepentimiento. En el tercer lugar os daré algunas razones de por qué el arrepentimiento es necesario para la salvación. Y en el quinto lugar exhortaré a todos vosotros, altos, bajos, ricos, pobres, tanto a los unos como a los otros, a que procuréis el arrepentimiento. El arrepentimiento, hermanos míos, en primer lugar, en cuanto a su naturaleza, es el cambio de la disposición carnal y corrupta de los hombres en una disposición renovada y santificada. Un hombre que se ha arrepentido verdaderamente está verdaderamente regenerado. Es una palabra diferente para una y la misma cosa. La mezcla abigarrada de la bestia y el diablo ha desaparecido. Hay, por decirlo así, una nueva creación forjada en sus corazones. Si vuestro arrepentimiento es verdadero, sois renovados por completo, tanto en alma como en cuerpo. Vuestro entendimiento es iluminado con el conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo, y vuestras voluntades, que eran tercas, obstinadas y odiaban todo bien, son obedientes y conformes a la voluntad de Dios. En efecto, nuestro deísta nos dice que el hombre tiene ahora libre albedrío para hacer el bien, amar a Dios y arrepentirse cuando quiera,
pero en verdad no hay libre albedrío en ninguno de vosotros, sino para pecar. Es más, vuestro libre albedrío os lleva tan lejos que si fuera posible, arrancaríais a Dios de su trono. Esto puede tal vez ofender a los fariseos, pero es verdad en Cristo lo que digo, no miento. Cada hombre por su propia voluntad natural odia a Dios, pero cuando se vuelve al Señor por el arrepentimiento evangélico, entonces su voluntad es cambiada. Entonces vuestras conciencias no endurecidas y entumecidas serán vivificadas y despertadas. Entonces vuestros corazones endurecidos serán derretidos y vuestro afecto rebelde será crucificado. Así por ese arrepentimiento todo el alma será cambiada. Tendrá nuevas inclinaciones, nuevos deseos y nuevos hábitos. Podéis ver cuán viles somos por naturaleza, que se requiere un cambio tan grande en nosotros para recuperarnos de este estado de pecado, y por lo tanto la consideración de nuestro terrible estado debe hacernos sinceros con Dios para cambiar nuestra condición. Y ese cambio implica el verdadero arrepentimiento. Por lo tanto, hermanos míos, considerad cuán odiosos son vuestros caminos para Dios. Mientras continuáis en el pecado, cuán abominables sois para Él. Mientras corréis hacia el mal, no puede decirse que seáis cristiano. Mientras odiéis a Cristo y a su pueblo, el verdadero arrepentimiento os cambiará por completo, cambiará la inclinación de vuestras almas. Entonces os deleitaréis en Dios, en Cristo, en su ley y en su pueblo. Entonces creeréis que existe el sentir interior, aunque ahora lo consideréis locura y entusiasmo. No os avergonzaréis entonces de hacer el ridículo por amor a Cristo. No os importará que se burlen de vosotros. No será entonces cuando os persigan gritando: aquí viene otra tropa de sus seguidores. Lo que os consternará, vuestra alma aborrecerá tales procedimientos, y los caminos de Cristo y de su pueblo serán todo vuestro deleite. Es la naturaleza de tal arrepentimiento hacer un cambio, y es el cambio más grande que puede hacerse en el alma. De ese modo, ven lo que el arrepentimiento implica en su propia naturaleza. Denota un aborrecimiento de todo mal y un abandono del mismo. Ahora procederé en segundo lugar a mostraros sus partes y las causas que concurren a ello. Las partes son tristeza, odio y un completo abandono del pecado. Nuestro dolor y aflicción por el pecado no debe provenir meramente del temor a la ira, porque si no tenemos otro motivo más que ese, procede del amor propio y no de amor alguno a Dios. Y si el amor a Dios no es el motivo principal de tu arrepentimiento es vano y no debe considerarse verdadero. Muchos en nuestros días piensan que su grito «Dios me perdone» o «Señor, ten piedad de mí» o «Lo siento» es arrepentimiento y que Dios lo considerará como tal, pero en verdad se equivocan. No es el acercarse a Dios con nuestros labios mientras nuestros corazones están lejos de Él. Lo que Él considera arrepentimiento no viene por impulsos o arranques, no es un acto continuo de nuestras vidas, porque así como diariamente cometemos pecado, así necesitamos un arrepentimiento diario ante Dios para obtener el perdón por esos pecados que cometemos. No se trata de que se confesen pecadores. No se trata de que sepan que su condición es triste y deplorable mientras continúen en sus pecados. Su cuidado y sus esfuerzos
debe ser que el corazón se afecte completamente con esto, para que se sientan criaturas perdidas y deshechas, porque Cristo vino a salvar a los que están perdidos. Y si son capaces de gemir bajo el peso y la carga de sus pecados, entonces Cristo los aliviará y les dará descanso. Y hasta que no seas consciente de tu miseria y de tu condición perdida, serás un siervo del pecado y de tus concupiscencias, bajo la esclavitud y el mando de Satanás, haciendo su trabajo miserable. Estarás bajo la maldición de Dios y expuesto a su juicio. Considera cuán terrible será tu estado al morir y después del día del juicio, cuando estarás expuesto a tales miserias que el oído no ha oído, ni el corazón puede concebir, y esto por toda la eternidad, si mueres sin arrepentirte. Pero yo espero cosas mejores de vosotros, hermanos míos, aunque hablo así, cosas que acompañan a la salvación, actitud a Dios en oración y estar solícitos con Él, para que por espíritu os convenza de vuestra miserable condición por naturaleza, y os haga verdaderamente sensibles a ella. Humíllate, humíllate, te lo suplico por tus pecados, habiendo pasado tantos años pecando, ¿qué puede hacer menos que preocuparte por pasar algunas horas lamentándote, entristeciéndote por lo mismo y humillándote ante Dios? Mirad hacia atrás en vuestras vidas, recordad vuestros pecados, tantos como os sea posible, los pecados de vuestra juventud, así como de vuestros años más avanzados. Ved cómo os habéis apartado de un Padre misericordioso, y habéis vagado por el camino de la maldad, en el que os habéis perdido a vosotros mismos. Buscad el favor de Dios, los consuelos del Espíritu y la paz de vuestras propias conciencias. Entonces id y pedid perdón al Señor por la sangre del Cordero, por el mal que habéis cometido y por el bien que habéis omitido. Considera asimismo la atrocidad de tus pecados. Mira la circunstancia tan agravante tiene tu pecado. Cómo has abusado de la paciencia de Dios, que debería haberte conducido al arrepentimiento, y cuando encuentres tu corazón duro, ruega a Dios que lo ablande. Clama poderosamente a Él, y Él quitará tu corazón de piedra y te dará un corazón de carne. Decide dejar todas tus lujurias y placeres pecaminosos. Renuncia, abandona y aborrece tu antigua vida pecaminosa, y sirve a Dios en santidad y justicia todo el resto de tu vida. Si te lamentas y te arrepientes de los pecados pasados y no los abandonas, tu arrepentimiento es vano. Te estás burlando de Dios y estás engañando a tu propia alma. Debes despojarte del viejo hombre con sus obras antes de que puedas revestirte del nuevo hombre, Cristo Jesús. Vosotros pues, que habéis sido blasfemos y maldicientes, vosotros que habéis sido fornicarios y borrachos, vosotros que habéis sido ladrones y salteadores, vosotros que hasta ahora habéis seguido los placeres pecaminosos y las diversiones de la vida, permítame que os ruegue por la misericordia de Dios en Cristo Jesús, que ya no sigáis así, sino que abandonéis vuestros malos caminos y os volváis al Señor, porque Él quiere tener misericordia de vosotros, está dispuesto a perdonaros todos vuestros pecados. Pero no esperéis que Cristo os perdone el pecado cuando corréis hacia Él sin abstenerlos de cumplir con las tentaciones, pero si os persuade a absteneros del mal y a escoger el bien, a volver al Señor y a arrepentiros de vuestra maldad, Él ha prometido que os perdonará abundantemente, que sanará vuestras recaídas y que os amará gratuitamente. Decide ahora en este día terminar con tus pecados para siempre. Deja que tus viejos caminos y tú se separen. Debes decidirte en contra de ellos, porque no puede haber verdadero arrepentimiento
sin una resolución de abandonarlos. Decídete por Cristo, decídete contra el diablo y sus obras, y sigue luchando las batallas del Señor contra el diablo y sus emisarios. Atácale en lo más fuerte, asideros que tenga. Lucha contra él como hombre, como cristiano, y pronto descubrirás que es un cobarde. Resístete a él y huirá de ti. Decídete por la gracia a hacer esto, y tu arrepentimiento estará medio hecho. Pero entonces ten cuidado de no basar tus propósitos en tu propia fuerza, sino en la fuerza del Señor Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Sin su ayuda no puedes hacer nada, pero por su gracia que te fortalece serás capaz de hacer todas las cosas. Cristo estará más dispuesto a ayudarte. ¿Y qué puede hacer todos los hombres del mundo cuando Cristo está contigo? No harás caso de lo que digan contra ti, pues tendrás el testimonio de una buena conciencia. Decídete a arrojarte a los pies de Cristo en sujeción a Él, y échate en sus brazos para ser salvado por Él. Considerad, mis queridos hermanos, las muchas invitaciones que os ha hecho para que vengáis a Él, para ser salvados por Él. Dios cargó en él la iniquidad de todos nosotros. Oh, permítame que os exhorte por encima de todas las cosas a que elijáis al Señor Jesucristo. Resignaos a Él, tomadle a Él. Oh, tomadle en sus propios términos, y quien quiera que seáis, por grande pecador que haya sido, esta tarde en el nombre del gran Dios os ofrezco al Señor Jesucristo. ¿Cómo valoras tu vida y tu alma? No lo rechaces, sino anímate a aceptar al Señor Jesús. Tómalo enteramente como es, porque se aplicará eternamente a ti, o no se aplicará en lo absoluto. Jesucristo debe ser toda tu sabiduría, Jesucristo debe ser toda tu justicia, Jesucristo debe ser toda tu santificación, o nunca será tu redención eterna. Aunque haya sido siempre tan malvado y despilfarrador, si abandonas tus pecados y te vuelves al Señor Jesucristo, te será dado, y todos tus pecados te serán perdonados gratuitamente. Oh, ¿por qué descuidas la gran obra de tu arrepentimiento? No retrases su cumplimiento ni un día más, sino que hoy, incluso ahora, toma a ese Cristo que se te ofrece gratuitamente. Ahora bien, en cuanto a las causas, en primer lugar está Dios. Él es el autor. Hemos nacido de Dios. Dios nos ha engendrado. Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es quien nos mueve a querer y obrar según su beneplácito. Y otra causa es la gracia gratuita de Dios. A las riquezas de su gracia gratuita, hermanos míos, se debe que no hayamos descendido al infierno hace mucho tiempo. Es porque las compasiones del Señor no fallan, son nuevas cada mañana y frescas cada tarde. A veces los instrumentos son muy dudosos. Un pobre ministro despreciado o miembro de Jesucristo puede por el poder de Dios ser hecho un instrumento en las manos de Dios para llevarnos a un verdadero arrepentimiento evangélico. Y esto puede hacerse para mostrar que el poder no está en los hombres, sino que se debe enteramente a la buena voluntad de Dios. Y si se ha hecho algún bien entre muchos de vosotros predicando la palabra, como confío que se ha hecho, aunque ha sido predicada en un campo, si Dios nos ha encontrado y nos ha reconocido y ha bendecido su palabra, aunque haya sido predicada por un balbuceante entusiasta, un muchacho, un loco, me alegro, sí, me alegro, y me alegraré, digan los enemigos lo que digan. En tercer lugar, mostraré las razones por las que el arrepentimiento es necesario para la salvación. Y esto, hermanos míos, se nos revela claramente en la palabra de Dios. El alma que no se arrepiente y no se convierte al Señor, morirá en sus pecados,
y su sangre será derramada sobre su propia cabeza. Es necesario que, puesto que hemos pecado, nos arrepintamos, porque un Dios santo no puede, ni podrá, ni admitirá jamás cosas impías en su presencia. Este es el principio de la gracia en el alma. Debe haber un cambio en el corazón y en la vida, antes de que pueda haber una morada con un Dios santo. No se puede amar al pecado y a Dios también. No se puede amar a Dios y las riquezas. Ninguna persona impura puede estar en la presencia de Dios. Eso es contrario a la santidad de su naturaleza. Hay una contrariedad entre la naturaleza santa de Dios y la naturaleza impía de los hombres carnales y no regenerados. ¿Qué comunión puede haber entre un Dios sin pecado y criaturas llenas de pecado? ¿Entre un Dios puro y criaturas impuras? Si fueseis admitidos en el cielo con vuestro temperamento actual, en vuestra condición impenitente, el cielo mismo sería un infierno para vosotros. Los cantos de los ángeles serían como un fraude y os resultarían intolerables. Por tanto, debéis tener este temperamento cambiado, debéis ser santos, como lo es Dios. Él debe ser vuestro Dios aquí y vosotros debéis ser su pueblo o nunca habitaréis juntos por toda la eternidad. Si odiáis los caminos de Dios y no podéis pasar una hora a su servicio, ¿cómo pensaréis estar tranquilos por toda la eternidad, cantando alabanzas al que está sentado en el trono y al Cordero por los siglos de los siglos? Y este ha de ser el oficio, hermanos míos, de todos los que sean admitidos en este glorioso lugar, donde ni el pecado ni el pecador son admitidos, donde ningún escarnecedor puede vivir jamás, sin arrepentirse de sus malos caminos, volverse a Dios y apegarse a Él. Esto debe hacerse antes de que nadie pueda ser admitido en las gloriosas mansiones de Dios, que están preparadas para todos los que aman al Señor Jesucristo con sinceridad y verdad. Arrepentíos pues de todos vuestro pecado. Oh, mis queridos hermanos, se me hiela la sangre al pensar que alguno de vosotros no puede ser admitidos en las gloriosas mansiones eternas. Oh, si estuviera en mi poder, os elevaría a todos vosotros. Sí, a vosotros, mis hermanos burlones, y al mayor enemigo que tengo en la tierra a la diestra de Jesús. Pero esto no puedo hacerlo. Sin embargo, os aconsejo y exhorto con todo amor y ternura a que hagáis de Jesús vuestro refugio. Volad a Él en busca de alivio. Jesús murió para salvar a los que sois como Él. Está lleno de compasión y si acudís a Él, como pobres pecadores perdidos y deshechos, Jesús os dará su espíritu. Viviréis y reinaréis y viviréis, amaréis y viviréis y amaréis con este Jesús por toda la eternidad. Yo, por mi parte, os exhorto a todos, altos y bajos, ricos y pobres, tanto los unos como los otros, a que os arrepintáis de todos vuestros pecados y os volváis al Señor. Y yo os hablo a cada uno de vosotros, si os habéis arrepentido o no, sois creyentes en Cristo Jesús o incrédulos. En primer lugar, ustedes que nunca se han arrepentido verdaderamente de sus pecados y nunca han abandonado verdaderamente sus concupiscencias, no se ofenda si les hablo con franqueza, porque es el amor a sus almas los que me obliga a hablar. Os expondré vuestro peligro y la miseria a que estáis expuestos mientras permanezcáis impenitentes en el pecado, y ojalá que esto os sirva para acudir a Cristo en busca de perdón. Mientras no te arrepientas de tus pecados, estás en peligro de muerte, y si murieras, perecerías para siempre. No hay esperanza para nadie que viva y muera en sus pecados, sino que morará con demonios y espíritus condenados por toda la eternidad.
¿Y cómo sabemos que viviremos por mucho tiempo? No estamos seguros de ver nuestras propias moradas esta noche con certeza. ¿De qué os sirve, pues, estar tranquilos y complacidos mientras vuestros pecados no sean perdonados? Tan cierto como que la palabra de Dios es verdadera, si mueres en esta condición, estás excluido de toda esperanza y misericordia para siempre, y pasarás a una miseria incesante e interminable. ¿De qué valen todos tus placeres y diversiones? No duran más que un momento, no valen nada y son de corta duración. Y ciertamente debe ser una gran locura perseguir ansiosamente esos deseos y placeres pecaminosos, que combate contra el alma, que tienden a endurecer el corazón y nos impide acercarnos al Señor Jesús. De hecho, estos son destructores de nuestra paz en el presente y sin arrepentimiento serán destructores de nuestra paz en el futuro. Oh, locura y desvarío de ese mundo sensual. Seguro que si no hubiera en el pecado otra cosa que la esclavitud presente, alejaría de él un espíritu ingenuo. Pero hacemos el trabajo pesado del diablo y hacemos esto. Tendremos su paga, que es la muerte eterna y la condenación. Oh, considerad esto, mis hermanos culpables, vosotros que pensáis que no es un crimen jurar, prostituirse, beber o burlarse y mofarse del pueblo de Dios, considerad cómo entonces vuestras vidas serán cambiadas. Y vosotros que consideráis sus vidas una locura y su fin sin honor, ayudaréis y os lamentaréis de vuestra propia locura y de la impiedad que debería traeros tanta aflicción y angustia. Entonces os lamentaréis de vuestra espantosa condición, pero de nada servirá, porque el que no es vuestro misericordioso Salvador se convertirá entonces en vuestro inexorable juez. Ahora es fácil suplicarle, pero entonces todas tus lágrimas y oraciones serán en vano, porque Dios ha asignado a cada hombre un día de gracia, un tiempo de arrepentimiento que si no mejora, sino que se descuida y desprecia los medios que se le ofrecen, no puede salvarse. Considerad pues, hermanos míos, que mientras seguís el curso del pecado y de la injusticia, pensad en las consecuencias que os traerá el malgastar así vuestro precioso tiempo. Vale la pena preocuparse de vuestras almas, porque si podéis gozar de todos los placeres y diversiones de la vida, al morir tendréis que desprenderos de ellos. Esto pondrá fin a todas vuestras preocupaciones mundanas, y no será muy deplorable tener aquí todas vuestras cosas buenas, todos vuestros placeres terrenales, sensuales y diabólicos, con lo que habéis estado tan ocupados, y el pensamiento de cuán insignificante preocupación habéis perdido el bienestar eterno, os roerá el alma misma. Tu riqueza y grandeza no te servirá de nada, no podrás llevarte nada de ella al otro mundo. Entonces la consideración de tu falta de caridad hacia los pobres y los caminos que tomaste para obtener tu riqueza serán un verdadero infierno para ti. Ahora disfrutáis de los medios de gracia, como la predicación de su palabra, la oración y los sacramentos. Y Dios ha enviado por los campos y por los caminos a sus ministros, para convidaros, para rogaros que entréis. Pero os resulta fastidiosos, preferiríais estar en vuestros placeres. Dentro de poco, hermanos míos, se acabarán, y no tendréis más problemas con ellos. Pero entonces daríais 10,000 mundos por un momento de ese tiempo misericordioso de gracia del que habéis abusado. Entonces clamaréis por una gota de esta sangre preciosa que ahora pisoteáis bajo vuestros pies. Entonces desearíais una oferta más de misericordia, que Cristo y su gracia gratuita os sean ofrecidos de nuevo, pero vuestro clamor será en vano, porque como no quisisteis arrepentiros aquí, Dios no os dará oportunidad de arrepentiros después.
Si no quisiste en tiempo de Cristo, no lo haréis en el vuestro. ¿En qué espantosa condición estás entonces? ¿Qué horror y asombro poseerán vuestras almas? Entonces todas vuestras mentiras y juramentos, vuestras burlas y mofas contra el pueblo de Dios, todos vuestro pensamiento y acciones sucios e inmundos, vuestro tiempo malgastando en bailes, obra de teatro y asambleas, vuestras tardes enteras gastadas en cartas, dados y juegos de máscaras, vuestra asistencia a tabernas y cervecerías, vuestra mundanalidad, codicia y falta de caridad, os serán recordadas de inmediato y cargados sobre vuestra alma culpable. ¿Y cómo podréis soportar estas cosas? En verdad siento compasión por ti, al pensar que esta será la porción de quienes ahora me escuchan. Estos son verdades, aunque son horribles, hermanos míos. Estas son las verdades del Evangelio, y si no hubiera necesidad de hablar así, de buena gana me abstendría de hacerlo, porque no es un tema agradable para mí, como tampoco lo es para vosotros, pero es mi deber mostraros las terribles consecuencias de continuar en el pecado. Ahora solo estoy haciendo el papel de un cirujano hábil, que examina una herida antes de curarla. Quiero mostrarte primero tu peligro para que la liberación sea más fácilmente aceptada por ti. Considera que, por mucho que te empeñes en alejar de ti el mal día y te esfuerces ahora en ocultar tus pecados, en el día del juicio se descubrirá todo. Las cosas ocultas ese día saldrán a la luz, y después de que todos tus pecados hayan sido revelados al mundo entero, entonces deberás partir al fuego eterno del infierno, que no se apagará ni de noche ni de día. Será sin interrupción y sin fin. Oh, pues qué estupidez e insensatez ha poseído vuestros corazones, que no os asustéis de vuestros pecados. El temor al horno de fuego de Nabucodonosor hizo que los hombres hicieran cualquier cosa para evitarlo. Y no hará un fuego eterno que vosotros hagáis cualquier cosa para evitarlo. Oh, que esto os despierte y os haga humillaros por vuestros pecados, y os haga pedir perdón por ellos, para encontrar misericordia en el Señor. No os vayáis, no dejéis que el diablo os apresure a marcharos antes de que termine el sermón, sino quedaos, y se os ofrecerá un Jesús que ha cumplido plenamente por todos vuestros pecados. Permítame suplicarles que desechen sus transgresiones, que luchen contra el pecado, que velen contra él, y que pidan poder y fortaleza a Cristo para detener el poder de esas concupiscencias que los empujan en sus caminos pecaminosos. Pero si no quieres hacer ninguna de estas cosas, si estás resuelto a seguir pecando, debes esperar que la muerte eterna sea la consecuencia. Debes esperar ser presa del horror y del temblor, del espanto y del asombro al oír la terrible sentencia de condenación pronunciada contra ti. Y entonces correrás y invocarás a las montañas para que te cubran, para esconderte del Señor y del ardente furor de su ira. Si ahora tuvieras corazón para volverte de tus pecados al Dios vivo, mediante un arrepentimiento verdadero y sincero, y para pedirle misericordia en y por los méritos de Jesucristo, habría esperanza. Pero en el día del juicio, tus oraciones y tus lágrimas no significarán nada, no te servirán de nada. El juez no será invocado por ti, como no le escuchaste cuando te amó, sino que le despreciaste a él y a sus ministros, y no quisiste dejar tus iniquidades. Por tanto, en aquel día no serás oído, a pesar de todos tus gritos y lágrimas, porque Dios mismo lo ha dicho. Porque te amé y no quisiste, extendí mi mano y nadie miró, sino que desechasteis todo mi consejo, y no quisiste recibir ni una de mis reprensiones.
También me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando venga vuestro terror como desolación y vuestra destrucción como torbellino, cuando os sobrevenga angustia y aflicción. Entonces me invocarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Ahora bien, podéis llamar a esto entusiasmo y locura, pero en aquel gran día, si no os arrepentís de vuestros pecados ahora, descubriréis por la triste experiencia que vuestros propios caminos eran en verdad una locura. Pero Dios no permita que se deje de hacer hasta entonces. Buscad al Señor mientras puede ser hallado, invocadle mientras está cerca, y hallaréis misericordia. Arrepentíos en esta hora, y Cristo os recibirá con gozo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Debo ir a ver a mi Señor y decirle que no vendréis a Él y que no aceptará sus consejos? No me enviéis a una misión tan infeliz. No puedo, no quiero decirle tales cosas. ¿No debería más bien decirle que estáis dispuestos a arrepentiros y convertiros en hombres nuevos y tomar un nuevo curso de vida? Dejadme decirle a mi maestro que vendréis y esperaréis en él, porque si no lo hacéis, será vuestra ruina temporal y eterna. Al morir, desearéis haber vivido la vida del justo, para haber muerto su muerte. Así pues, aprended, considerad lo que tenéis ante vosotros, Cristo y el mundo, la santidad y el pecado, la vida y la muerte. Elegid ahora vosotros mismos, que vuestra elección sea inmediata y que esa elección sea vuestra elección al morir. Si no queréis morir en vuestros pecados, ni morir borrachos, ni morir adúlteros, ni morir blasfemos y escarnecedores, etc., no viváis esta noche en la terrible condición en que os encontráis. Es posible que alguno de vosotros digáis: no tenemos poder, no tenemos fuerza, pero ¿no os habéis faltado a vosotros mismos en cosas que estaban dentro de vuestro poder? ¿No tenéis tanto poder para ir a oír un sermón como para ir a un teatro o un baile o a una fiesta de máscaras? ¿Tenéis tanto poder para leer la Biblia como para leer obras de teatro, novelas y romances? Y podéis asociarlo también con los piadosos como con los impíos y profanos. Esto no es más que una vana excusa, hermanos míos, para seguir en vuestros pecados. Y si os halláis en el medio de gracia, Cristo ha prometido que os dará fuerzas. Mientras Pedro predicaba, el Espíritu Santo caía sobre todos los que oían la palabra. ¿Cómo pues habéis de ser hallados en el camino de vuestro deber? Jesucristo te dará entonces la fuerza, pondrá su Espíritu en ti, descubrirás que Él será tu sabiduría, tu justicia, tu santificación y tu redención. Prueba cuán bondadoso y amoroso es su Maestro. Te ayudará con todas tus cargas. Y si la carga del pecado pesa sobre tu alma, acude a Él cansado y cargado, y hallarás descanso. No digas que tus pecados son demasiado grandes para esperar encontrar misericordia. No sean tan tontos o sean tan extensos. La sangre del Señor Jesucristo los limpiará de todos los pecados. La gracia de Dios, hermanos míos, es gratuita, rica y soberana. Manasés era un gran pecador y sin embargo fue perdonado. Zaqueo se había alejado de Dios y salió a ver a Cristo sin otro propósito que satisfacer su curiosidad. Y sin embargo Jesús salió a su encuentro y le llevó la salvación a su casa. Manasés era un idólatra y asesino, y sin embargo recibió misericordia. El otro era un opresor y extorsionador que se había enriquecido mediante el fraude y el engaño y triturando los rostros de los pobres. Así también Mateo, y sin embargo hallaron misericordia. ¿Habéis sido blasfemos y perseguidores de los santos y siervos de Dios? Así fue San Pablo, y sin embargo
recibió misericordia. ¿Habéis sido fornicarios, inmundos e impuros? Así fue María Magdalena, y sin embargo recibió misericordia. ¿Has sido ladrón? El ladrón en la cruz halló misericordia. No desespero por ninguno de vosotros, por viles y libertinos que hayáis sido. Digo, no desespero por ninguno de vosotros, especialmente cuando Dios ha tenido misericordia de un miserable como yo. Acuérdate del pobre publicano, cómo halló el favor de Dios, cuando el orgulloso y engreído fariseo, que se envanecía de su propia justicia, fue rechazado. Y si tú vas a Jesús como lo hizo el pobre publicano, bajo un sentido de tu propia indignidad, encontrarás el favor como lo hizo él. Hay suficiente virtud en la sangre de Jesús para perdonar a más pecadores de los que ha perdonado. Entonces no te desanimes, sino ven a Jesús, y lo encontrarás dispuesto a ayudarte en todas tus angustias, a guiarte a toda la verdad, a llevarte de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios. No dejes que el diablo te engañe diciéndote que entonces se acabarán todos tus deleites y placeres. No, esto es tan lejos de privarte de todo placer, sino que es una entrada de delicias indecibles, peculiares a todos los que están verdaderamente regenerados. El nuevo nacimiento es el comienzo mismo de una vida de paz y consuelo, y el mayor placer se encuentra en los caminos de la santidad. Salomón, que tuvo experiencias de todos los demás placeres, dice sin embargo de los caminos de la piedad, que todos sus caminos son caminos de placer, y todas sus sendas, sendas de paz. Entonces seguro que no dejarás que el diablo te engañe. Es todo lo que quiere, es lo que pretende, hacer que la religión parezca melancólica, miserable y entusiasta. Pero déjale decir lo que quiera, no le prestes oídos, no le hagas caso, porque siempre ha sido y será un mentiroso. ¿Qué palabras, qué súplicas debo usar para haceros venir al Señor Jesucristo? El poco amor que he experimentado desde que he sido llevado del pecado a Dios es tan grande que no estaría en un estado natural ni por 10,000 mundos, y lo que he sentido es poco comparado con lo que espero sentir. Pero ese poco amor que he experimentado es una balsa suficiente contra todas las tormentas y tempestades de este bullicioso mundo, y que los hombres... Y si te arrepientes y vienes a Jesús, yo también me alegraré por ti, y nos alegraremos juntos por toda la eternidad, cuando hayamos pasado al otro lado de la tumba. Venid a Jesús, los brazos de Jesucristo te abrazarán, Él envolverá todos tus pecados en su sangre y te amará gratuitamente. Venid, os ruego que vengáis a Jesucristo. Oh, que mis palabras penetren hasta el alma. Oh, que Jesucristo se formara en vosotros. Oh, que te volvieras al Señor Jesucristo para que tuviera misericordia de ti. Hablaría hasta la medianoche. Sí, hablaría hasta que no pudiera hablar más, para que pudiera ser un medio para llevarlos a Jesús. Dejen que el Señor Jesús entre en sus almas y encontrarán la paz que el mundo no puede dar ni quitar. Hay misericordia para el mayor pecador entre vosotros. Id al Señor como pecadores indefensos y deshechos sin Él, y entonces encontraréis consuelo para vuestras almas, y seréis admitidos al fin entre los que cantan alabanzas al Señor por toda la eternidad. Ahora, hermanos míos, permítame que os dirija una palabra de exhortación a aquellos de vosotros que ya habéis sido llevados al Señor Jesús, que habéis nacido de nuevo, que pertenecéis a Dios, a quienes se os ha concedido arrepentiros de vuestros pecados, y estáis limpios de toda culpa. Y esto es, sed agradecidos a Dios por su misericordia hacia vosotros. Admirad la gracia de Dios y bendecid su nombre para siempre. ¿Has sido vivificado en Cristo Jesús? ¿Ha comenzado la vida de Dios en vuestras almas? ¿Y tenéis la evidencia de ello?
agradeced esta indecible misericordia para con vosotros. No olvidéis nunca hablar de su misericordia. Y así como antes tu vida estaba dedicada al pecado y a los placeres del mundo, ahora dedícala enteramente a los caminos de Dios. Y aprovecha toda oportunidad de hacer y recibir el bien. Cualquier oportunidad que tengas, hazla vigorosamente. Hazlo rápidamente. No las detengas. Si ves a alguien que se apresura a la destrucción, haz todo lo posible por detenerlo en su camino. Muéstrale la necesidad que tiene de arrepentirse y que sin ello está perdido para siempre. No consideres que te desprecie, sigue mostrándole su peligro. Y si tus amigos se burlan y te desprecian, no dejes que esto te desanime. Resiste hasta el final, para que tengas una corona que es inmutable y que no se marchita. Que el amor de Jesús hacia vosotros os mantenga también humildes. No seáis altivos, manteneos cerca del Señor. Observad las enseñanzas que el Señor Jesucristo ha dado en su palabra, y no dejéis que se pierda las enseñanzas que vosotros mismos sois capaces de dar. Oh, considerad qué razón tenéis para estar agradecidos al Señor Jesucristo por haberos dado aquel arrepentimiento que vosotros mismos necesitabais. Un arrepentimiento que obra por el amor. Ahora encontráis más placer en el camino con Dios de una hora que en todos vuestros anteriores deleites carnales y en todos los placeres del pecado. Oh, el gozo que sentís en vuestra propia almas, que no podrían destruir ni todos los hombres del mundo ni todos los demonios del infierno, aunque se unieran. Entonces no temáis su ira ni su malicia, porque a través de muchas tribulaciones debemos entrar en la gloria. Unos pocos días, o semanas, o años, y entonces estarás fuera de su alcance. Estarás en la Jerusalén celestial. Ahí todo es armonía y amor, ahí todo es gozo y deleite, ahí el alma cansada descansa. Ahora tenemos muchos enemigos, pero al morir todos están perdidos. No puede seguirnos más allá de la tumba. Y esto es un gran estímulo para que no nos fijemos en las burlas y mofas de los hombres de este mundo. Que el amor de Jesús esté continuamente en tus pensamientos. Fue su muerte la que le trajo la vida. Fue su crucifixión la que pagó la satisfacción por tus pecados. Su muerte, sepultura y resurrección la que completó la obra. Y ahora está en el cielo intercediendo por ti a la diestra de su Padre. ¿Y puedes tú hacer mucho por el Señor Jesucristo que ha hecho tanto por ti? Su amor por ti es insondable. Oh, la altura, profundidad, la longitud y la anchura de este amor que le llevó al Rey de Gloria desde su trono a morir por unos rebeldes como nosotros, cuando habíamos actuado tan cruelmente contra él, y no merecíamos otra cosa que la condenación eterna. Descendió y tomó sobre sí nuestra naturaleza, se hizo carne y habitó entre nosotros, fue condenado a muerte por nuestra causa y pagó nuestro rescate. Sin duda esto debería hacernos regocijarnos en él, y no hacer como hacen muchos, y como hemos hecho nosotros mismos con demasiada frecuencia, crucificar de nuevo a este Jesús. Hagamos todo lo que podamos, mis queridos hermanos, para honrarlo. Venid todos, venid y vedle colgando por vosotros. Ved sus manos y sus pies clavados en la cruz. Venid, venid, hermanos míos, y clavad en él vuestros pecados. Venid, venid, y ved su costado traspasado. Hay una fuente abierta para el pecado y para la inmundicia. Venid y ved su cabeza coronada de espina, y todo esto para vosotros. ¿Puedes pensar en un Jesús jadeante, moribundo, y no compadecerte de él? Él sufrió todo esto por ti. Venid a él por la fe, aferraos a él, hay misericordia para cada uno de vosotros que venga a él. Entonces no os demoréis, volad a los brazos de Jesús y seréis limpiados en su sangre.
Oh, ¿qué os diré para que vengáis a Jesús? Os he mostrado las terribles consecuencias de no arrepentiros de vuestros pecados, y después de todo lo que os he dicho, estáis resuelto a persistir. Vuestra sangre será requerida sobre vuestras propias cabezas. Pero espero cosas mejores de vosotros y cosas que acompañan la salvación. Permítame rogarles que oren en serio por la gracia del arrepentimiento. Tal vez nunca vuelva a ver vuestros rostros, pero en el día del juicio me encontraré con vosotros. Ahí bendeciréis a Dios por haberos inducido alguna vez al arrepentimiento. O bien este sermón, aunque sea en el campo, será como un rápido testimonio contra vosotros. Arrepentíos pues, mis queridos hermanos, como Juan el Bautista y como nuestro bendito Redentor mismo os exhortó encarecidamente, y volveos de vuestros malos caminos, y el Señor tendrá misericordia de vosotros. Muéstrales, oh Padre, en qué te han ofendido. Hazles ver su propia vileza, y que están perdidos y deshechos sin verdadero arrepentimiento, y dales ese arrepentimiento. Te suplicamos para que se convierta del pecado a ti, el Dios vivo y verdadero. Te suplicamos que nos conceda estas cosas y cualquier otra que consideres necesaria para nosotros, por lo que el amado Jesucristo ha hecho y padecido, el cual, junto contigo y el Espíritu Santo, 3 personas y un solo Dios, se atribuyen como es debido todo poder, gloria, fuerza, majestad y dominio, ahora en adelante, y por los siglos de los siglos. Amén.